Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a este curso sobre ética de la práctica docente de la maestría en educación. Pues el día de hoy vamos a estar abocándonos a lo que es la primera unidad de esta materia que está dentro de, o forma parte de lo que es el programa de esta maestría en educación que imparte y que ofrece nuestra universidad. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Obviamente con lo referente a la filosofía, la ética y la educación. De hecho, ustedes van a tener en la plataforma los materiales obviamente pertinentes y adecuados para que puedan llevar a cabo el desarrollo de cada una de sus actividades, tanto de lectura, de análisis, de comprensión y también obviamente de la entrega de las evidencias que tendré que revisarlas. Pues en este caso, obviamente, van ustedes también a tener el avance programático, el programa, obviamente el programa de las actividades y cada uno de los rubros con los cuales ustedes serán evaluados. Pues bueno, cualquier situación, pues obviamente podrán comunicarse a través de la plataforma con un servidor y yo podré estar atendiéndolos y disipando cada una de sus dudas. Pues bueno, la unidad 1 es de alguna manera una parte introductoria a esta materia que tiene que ver con nuestras prácticas docentes, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un papel, ¿sí? Tiene una función dentro del ámbito educativo. Primordialmente los que somos docentes, los que nos dedicamos a esta actividad de la enseñanza, ¿sí? O lo que tiene que ver con, obviamente, facilitar ciertas estrategias, habilidades o competencias para el estudiante, pues nos vemos justamente en una situación donde cada una de las cosas que nosotros realizamos se puede constituir, obviamente, como parte de nuestra práctica o de nuestro quehacer educativo. Pues justamente este ámbito de la educación y de lo que constituyen las prácticas en específico, pues ha tenido un cambio significativo en lo que es la educación en México. Anteriormente, si ustedes visualizaran o tuvieran al alcance algún contrato de algún profesor de los años 30, de los años 40, ustedes podrán darse cuenta que el profesor estaba como conceptualizado dentro de lo que es una buena persona, ¿sí? Un buen profesor es una persona que tenía o que se le conceptualizaba como alguien que está dotado con ciertas virtudes morales, ¿sí? Tanto al interior del aula o de la escuela como al exterior. En el caso presente, los organismos internacionales y cada una de las instituciones y dependencias educativas en nuestro país van haciendo toda una transición hacia el campo de la profesionalización. Lo que interesa en este caso es que el profesor, el docente que se encuentra frente a un salón de clases y sus estudiantes, pues sea alguien competente, sea un profesional en el campo o en la disciplina en la cual él se ha formado y que obviamente pueda de esta manera pues ir teniendo cierta formación permanente a través obviamente de toda su práctica, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a adentrarnos en esta materia con la intención de pensar muy bien cuáles son nuestras prácticas y cómo las llevamos a cabo y si se llevan a cabo a pesar de todas las reformas educativas que están habiendo en nuestro país. Pues bueno, esta es la unidad primera. Esto que les acabo de decir es tanto el propósito o el objetivo de toda esta materia que vamos a llevar a cabo ahora, pero vamos a centrarnos desde el principio. La unidad 1, como ustedes podrán darse cuenta, está relacionada con tres conceptos primordiales: filosofía, ética y educación. Pues bueno, ¿cuál es el objetivo primordial de esta unidad primera? Pues como ustedes lo pueden leer, como lo pueden ustedes visualizar acá, distinguir el estudio de la ética respecto de otras ciencias que estudian la conducta humana, así como el acercamiento al problema de la educación en el presente. Pues primordialmente, ¿sí? Tratando de explicitar un poco el objetivo, que nosotros podamos dar cuenta de lo que es el estudio de la ética, que podamos percibir y obviamente comprender
que la ética es una ciencia que estudia la conducta humana y que en ese sentido necesitamos deslindarla, necesitamos ver su relación también, por sí, obviamente, con otros campos de estudio del saber, como lo puede ser la sociología, la psicología, el psicoanálisis y las ciencias que estudian las cuestiones del comportamiento humano desde el punto de vista de la ciencia. Pueden ser incluso la propia biología, la propia química, la fisiología, etcétera, que hacen todo un entramado bastante complejo de lo que es la conducta humana. En ese sentido, me parece que a veces hay equívocos con respecto del campo o el dominio de la ética. A veces no sabemos dónde están los límites, y creo que también eso es un problema, poder distinguir dónde están los límites entre la perspectiva que tiene la religión, que tiene el campo del derecho, que puede tener la propia disciplina de la moral en relación con alguna de nuestras acciones. Nosotros como seres humanos, como individuos que somos en una sociedad, constantemente estamos actuando, constantemente estamos en relación con otros individuos, y a partir de ahí se hace toda una trama compleja de situaciones en las que la ética tiene un papel importante en el presente en relación con cada uno de los campos del saber, como ya lo he mencionado, dígase la medicina, dígase el campo de la educación, dígase la cuestión de la política, entre otros muchos ámbitos en los cuales la perspectiva ética, sin duda alguna, tiene una resonancia significativa para el presente. Pues bueno, eso en cuanto a tratar de explicar un poco más a detalle lo concerniente al objetivo de nuestra experiencia educativa. Los temas que vamos a tratar, ¿sí?, en esta sesión, para que ustedes puedan ubicarse temáticamente, ¿verdad? Están en relación con 4 saberes, ¿sí?, con 4 temáticas o subtemas, que son, el primero de ellos, el concepto y los problemas de la filosofía. El segundo, en relación con la ubicación de la ética y la moral. El tercero, la relación de la ética con otras ciencias. Y por último, la cuestión de la ética y la democracia. Lo que respecta a la primera cuestión, ¿sí?, el concepto y los problemas de la filosofía, pues es de alguna manera que podamos tener una percepción de lo que es la disciplina filosófica, porque también me parece que en México, posiblemente, ¿verdad?, a lo mejor estoy haciendo una generalización muy apresurada, pero a veces hay desconocimiento de lo que es la filosofía, hay desconocimiento de a qué se dedica un filósofo, ¿sí?, y qué es lo que hace, ¿no?, en términos generales. Se piensa que un filósofo no hace nada, ¿sí?, y me parece que nosotros podemos, obviamente, un servidor puede dar una serie de razones de por qué la filosofía tiene un papel importante en la sociedad y de por qué en este caso pues debemos de empezar por ella antes que por la propia ética. En el segundo punto, justamente, una vez que ya hemos arrancado, ¿sí?, en términos de lo que es la disciplina de la filosofía, de lo que es esta ciencia en específico, pues poder dar cuenta, ¿no?, de la ética y la moral. A veces hay confusiones, ¿sí?, nuestro lenguaje coloquial, ¿sí?, en nuestra vivencia cotidiana, utilizamos ética y moral como si fueran lo mismo. Obviamente, ya al entrar en una disciplina como lo es el de la filosofía, entramos en un área de estudio bastante específica, donde nosotros tenemos que aprender que hay un lenguaje, obviamente un lenguaje técnico, donde no podemos estar confundiendo las palabras, ¿no? Entonces vamos a distinguir a la ética de la moral. Y esto lo digo también porque ustedes tendrán, hago un paréntesis, tendrán a la mano una suerte de textos para esta primera unidad, en donde seguramente no estemos familiarizados con el lenguaje, pero pues tampoco es algo que deba de preocuparnos, atemorizarnos, etcétera. Como toda disciplina, pues nosotros tenemos que acceder a un cierto lenguaje, y en ese sentido, pues bueno, obviamente la disciplina, el hábito y la constancia de tener que estar en un diálogo con el texto es lo que les habilitará a ustedes a este lenguaje, a esta perspectiva filosófica y ética, y entonces, pues conforme ustedes avancen, pues no tendrán los problemas que seguramente al principio, ¿no?, al tener que encontrarse con que la filosofía tiene muchas definiciones o la propia ética les puede provocar, ¿no?
Entonces, en ese sentido, yo los invito a que no se desalienten, ¿sí? A que obviamente sigan adelante con la lectura de sus textos y que se puedan ir haciendo de este lenguaje, ¿no? Uno a veces se pregunta, ¿por qué la filosofía tiene un lenguaje tan complejo, tan abstruso, incluso oscuro? No lo es así, es un ámbito del saber, es un ámbito que nos invita a un cierto lenguaje, porque pasa lo mismo en otras áreas de estudio, ¿sí? Pasa lo mismo con el médico, por ejemplo, ¿sí? Cuando uno va al médico y le dice, oye, fíjese doctor, por poner un ejemplo, tengo un dolor en el estómago, ¿sí? El médico dice, ah, sí, no te preocupes, te voy a mandar un medicamento, ¿sí? Un medicamento A, un medicamento B, un medicamento C. Y cuando uno dice, bueno doctor, pero ¿por qué me dolía? No, si yo estaba muy bien. Y entonces él empieza a dar toda una explicación, ¿sí? Técnica, uno no le entiende nada, ¿no? Si uno se queda como que igual, ¿no? ¿Qué fue lo que me dijo? ¿Sí? Y si uno es más atrevido y le pregunta al médico, bueno, doctor, no le entendí, ¿qué me quiso decir? Pues yo no sé qué era el doctor, ¿verdad? A lo mejor se queda callado, a lo mejor dice, tú tómate el medicamento y tranquilo, ¿no? Así pasa, ¿sí? Porque son obviamente estructuras al interior de un saber que se constituyen de esa manera, mediante una suerte de conceptos con los que uno no está familiarizado y lo único que hay que hacer es habituarse, ¿sí? Entonces, cierro el paréntesis y continúo, ¿no? Punto número 3, la relación de la ética con otras ciencias. Como les había comentado, pues es muy importante que nos demos cuenta que la conducta humana es un objeto de estudio para distintas ciencias y que en ese sentido tenemos que aprender a, de alguna manera, distinguir el ámbito de la ética respecto de otros saberes o respecto de otras ciencias, aunque los hechos en el presente, los problemas, por mencionar solamente algunos, como los de la eutanasia, los problemas del aborto, la cuestión de la contaminación ambiental, etc., son hechos tan complejos que a veces las líneas divisorias entre los saberes no quedan tan claras, ¿sí? A veces hay una relación donde se difuminan, ¿sí? Esas fronteras entre las disciplinas, tratando de acercarse a un objeto de estudio que, repito, ¿sí? Dicho objeto o dicho fenómeno que se está estudiando, pues a veces se da en esa complejidad y las disciplinas, pues sí, tienen que obviamente salir de sí mismas y tener que acercarse a otras. De hecho, fíjense, ya nosotros acá estamos teniendo, ¿sí? Un acercamiento a un cierto contacto, ¿no? Con otra disciplina como lo es el campo de la educación. O sea, el campo de la educación tiene que ver con una práctica en un contexto determinado, con cierto tipo de sujetos o individuos, bajo una suerte de normatividad de la escuela, y en ese caso, ¿sí? Lo que está haciendo el filósofo a través del estudio de la ética es acercarse al comportamiento de esos individuos y tratar de evaluarlo, no desde el punto religioso, no desde el punto del derecho, sino desde el punto justamente de cómo la práctica educativa se transforma al interior del aula en relación con toda esa normatividad. Y es lo que nosotros pues queremos hacer en este caso. Y por último, ¿sí? Esto solamente es una introducción, la cuestión de la educación y la democracia. Hoy por hoy se habla de una educación democrática, ¿sí? De una educación en valores, ¿sí? Para la democracia, y es lo que nosotros vamos a estar tratando de analizar y de examinar, y bueno, obviamente ustedes a través de las lecturas acercarse a estos planteamientos. Algo que me gustaría advertir, ¿sí? De suyo entre la relación de la educación con la democracia, ¿sí? Y ya lo veremos, ¿sí? En su momento, es que la educación, ¿sí? Tiene que ver con saber vivir, y ese saber vivir se da justamente en relación con los demás. Eso es un problema viejísimo, es un planteamiento que ya desde la Grecia, ¿verdad?, de Sócrates y de los sofistas, era un problema bastante agudo que ellos trataban de enfrentar, y que ahora la educación, justamente con los problemas tan peculiares y específicos que tenemos en nuestro presente, pues también está esa invitación. Porque tendríamos entonces que hacer un diagnóstico, lo vamos a hacer a continuación, llegado el momento de este apartado, un diagnóstico de nuestra sociedad actual, ¿sí? Obviamente nuestra sociedad actual no es la misma que la de Sócrates y los sofistas, pero nos están planteando una serie de circunstancias
y de problemas, en donde la educación, en ese sentido, se tiene que habilitar al estudiante para saber vivir, ¿sí? Y saber vivir no solo en relación conmigo, sino en relación con los demás, porque somos obviamente sujetos insertos en una polis, en una sociedad, y en ese sentido hay intereses que son comunes. Las acciones de cada uno de nosotros repercutirán obviamente en la de los demás. Por eso la educación tiene tanta preocupación hoy por hoy y se adscribe justamente al hecho de tener que estar incorporando y educando a los estudiantes en valores de la democracia. ¿Cuáles son los valores de la democracia? La solidaridad, la tolerancia, el diálogo, etcétera, ¿no? Aspectos que tienen que ver con los demás. Ya llegaremos en su momento y trataré de dar algunos lineamientos generales que les permitan a ustedes acercarse a las lecturas de los textos que están señalados para esta unidad y que sirvan, ¿verdad?, de alguna manera como guía para la lectura.